La tarde del 14 de diciembre de 1826, la villa de Luján fue sorpresivamente atacada por un grupo numeroso de jinetes armados. Los vecinos se atrincheraron en las casas e hicieron barricadas para impedirles llegar a esta plaza. Lograron detenerlos y la represión posterior fue sangrienta. ¿Quiénes eran estos misteriosos atacantes y por qué decidieron asaltar Luján? Esta es la historia de una montonera, un tipo de organización fundamental para entender el mundo popular del siglo XIX. Un día antes de asaltar Luján, el mismo grupo armado invadió el cercano pueblo de Navarro, donde se encontraba el Fortín de San Lorenzo, construido como defensa contra los indígenas independientes. Pero en esa oportunidad, los atacantes no eran indios, sino hombres de campo, que irrumpieron con violencia al grito de montoneros y federales. Los atacantes tomaron rápidamente el control del lugar, sustituyeron al comisario del pueblo, nombraron un nuevo juez de paz, detuvieron al recaudador de un impuesto llamado contribución directa y se quedaron con el dinero que llevaba. Además, obligaron a los vecinos a firmar un papel en el que se comprometían a auxiliar a los federales. A fines de 1826, el número de los bandidos que asaltaban las estancias, los caminos y los poblados bonaerenses había crecido notablemente por muchos motivos. Pero sobre todo por uno. La mayor parte de estos salteadores eran desertores del ejército o paisanos que huían de la leva, el reclutamiento forzado que se hacía sobre los paisanos más desprotegidos para mandarlos al ejército. Ese reclutamiento había aumentado muchísimo en Buenos Aires desde el inicio de la guerra con el Imperio del Brasil en 1825. Por eso, la deserción y el bandolerismo alcanzaron para esa época un nivel inédito. ¿Qué es el bandolerismo? Bueno, es un fenómeno social muy diverso, pero muy antiguo y muy generalizado en todo el mundo occidental, por lo menos, no solo, pero por lo menos en el mundo occidental, tanto en Europa como en América, que en general consiste en la organización de pequeños grupos, o más o menos grandes, depende de la circunstancia, que se dedican al robo y a la comercialización de los bienes robados, digamos, en beneficio de los integrantes de la banda, de ahí el nombre. En el caso nuestro, la forma más frecuente del bandolerismo es el asalto de los transeúntes en los caminos, el asalto de las estancias y sobre todo el asalto de las pulperías, que es donde estaban los objetos de valor y el dinero disponible en el campo. En general, el bandolerismo es un fenómeno social muy complejo, muy diverso, pero que tiene una característica muy repetida, y es aumenta en los momentos en que aumenta también la presión del Estado sobre la población del campo para incorporarla de manera forzada al ejército. A eso suele suceder un aumento generalizado de la deserción, y ahí una de las pocas opciones que tienen los desertores para encontrar un modo de vida es el bandolerismo. En ese sentido, el bandolerismo no es aparte de la actividad comercial, no es un fenómeno aislado de la actividad comercial. En buena medida los bienes obtenidos a través del bandolerismo vuelven al comercio por otras vías. Digamos, yo diría, es una continuación del comercio por otros medios, fuera del marco legal, pero que termina canalizándose en el mercado. El mismo día que tomaron Navarro, los montoneros reclutaron campesinos y pobladores de la zona, formando una fuerza considerablemente mayor para seguir adelante. Su próximo destino sería Luján.
A la puesta del sol, tomando mate las mujeres que allí se hallaban, divisaron llegando una partida de gentes que venían en dirección hacia la pulpería y empezaron a dar voces. Montoneros, montoneros. Así relató un testigo la entrada de los asaltantes a Luján la tarde del 14 de diciembre. Se trata de un testimonio excepcional, porque no es común encontrar a los llamados montoneros proclamando públicamente que lo eran. Pero ¿a quiénes les decían montoneros en esa época? Las montoneras fueron una de las novedades que trajeron consigo las guerras de la independencia en el territorio rioplatense. Si bien el significado del término fue cambiando a lo largo del tiempo, se usaba para definir a la gente que peleaba en montón, es decir, a un grupo de jinetes que no pertenecían al ejército regular ni a la milicia habitual. ¿Cómo se organiza una montonera? Es una buena pregunta de muy difícil respuesta porque en realidad no lo sabemos. Y no lo sabemos por varios motivos. Primero porque fue cambiando a lo largo de la historia de todo el siglo XIX. El término se siguió usando para describir el mismo tipo de acción, pero eran distintas las circunstancias, las experiencias y los modos de organización. Por otro lado, y este es el problema mayor, porque la mayor parte de lo que sabemos sobre las montoneras es lo que los enemigos de las montoneras dijeron. Y esos enemigos la mayor parte de las veces o provienen de gente de la ciudad, que entiende poco y mal los códigos de la vida en el campo, o provienen de oficiales del ejército regular que tienen una visión muy diferente de cómo debe organizarse una fuerza beligerante. Y entonces, en general, ¿qué es lo que aparece? Una descripción de la montonera como una... De ahí el término que se utiliza, montonera, monte-montón, caótico, anárquico, sin uniformes, sin el mismo tipo de armas, sin una jerarquía clara. Sin embargo, cuando uno lee más atentamente la documentación y compara los testimonios, aparece que eso que desde afuera es visto como el caos, el desorden, la anarquía, tiene un orden, tiene una jerarquía, tiene una lógica, incluso signos que dan posiciones de autoridad y de poder, aunque no provengan de un uniforme, aunque a veces varios de los montoneros suelen usar alguna prenda de un uniforme militar, que es un bien muy preciado. Por ejemplo, una pluma en el sombrero para distinguir una posición de mando, por ejemplo, un caballo que tenga unas características que los paisanos le reconocen como más virtuosa. Eso en general distingue a un jefe al que tiene una posición de jefe. Por otro lado, muchos montoneros habían sido antes soldados del ejército, eran desertores, por lo tanto aprenden de esa experiencia y la emplean en la organización de la montonera. Pero sobre todo hay algo que a mí me parece que es lo más importante, que la montonera recupera la tradición y la experiencia de los paisanos en algo que todos los paisanos habían vivido, que es la experiencia en el servicio de milicias. De allí que, por ejemplo, utilizan la palabra reunión para la convocatoria de la montonera, y que es la misma palabra que se empleaba en el siglo XVIII y en el siglo XIX para convocar a los paisanos al servicio de milicias. En consecuencia, hay un orden social, una lógica, una jerarquía, una estructura que desde afuera puede no parecer clara, pero que le permite a la montonera tener esa característica que la distingue completamente como forma de lucha. Su capacidad de reunirse muy rápidamente y desaparecer y dispersarse por el campo tan rápidamente como se reunió, lo cual enloqueció la más de las veces a las tropas regulares que las perseguían o enfrentaban. Finalmente, la montonera que invadió Luján fue derrotada y muchos de sus integrantes, incluido el líder Cipriano Benítez, fueron apresados y juzgados. Gracias a sus testimonios posteriores es que podemos saber más acerca de quiénes eran y qué querían estos hombres. En el ataque a Navarro, fueron 50 los hombres que acompañaron a Benítez. Al día siguiente, tras su convocatoria, eran 150 las almas que lo seguían en la causa. Para los vecinos propietarios que atestiguaron en el juicio, los hombres que irrumpieron al grito de montoneros eran simplemente vagos. Sin embargo, sabemos que en su mayoría eran trabajadores de la zona, dedicados a la labranza. Campesinos,
que encontraron en Benítez la posibilidad de canalizar sus reclamos y soñar con un futuro mejor. Es muy poco lo que se conoce sobre la vida de Cipriano Benítez. Además de que era famoso y guapo, como decían unos versos de la época, sabemos por su testimonio, tomado apenas fue apresado, que tenía 50 años y había nacido en Luján, en el seno de una familia antigua en la zona. Dijo también trabajar en el campo y convivir, bajo palabra de casamiento, con Juana Zapata, en una casa humilde en la costa del río Salado. Pero ¿qué convirtió a este típico campesino en un líder montonero? Benítez no poseía tierra propia. No era rico ni tenía gente a su cargo. Si se transformó en un líder, un caudillo, como se decía en la época, fue porque interpretó el malestar de los paisanos y propuso una acción para remediarlo. Había un gran descontento con el reclutamiento masivo para la guerra con el Brasil, que no parecía respetar a nadie y alejaba a los hombres de su tierra y sus familias, empobreciendo a todos. Pero además había un disgusto de fondo a causa de los cambios que estaban ocurriendo en el campo en la década de 1820. El rencor de los paisanos tenía varios destinatarios. Por un lado, un blanco del enojo eran los comisarios y los jueces de paz, es decir, los encargados de perseguir a los paisanos para enviarlos al ejército. Por otro lado, había enojo con los pulperos, muchos de ellos europeos, que eran un grupo poderoso, ya que funcionaban de prestamistas y además integraban las comisiones vecinales que definían quiénes debían ir al contingente militar o quiénes podían acceder al usufructo de parcelas de tierra en torno a los pueblos. A estos, que gozaban de una posición social superior, los paisanos los llamaban, despectivamente, cajetillas, término que designaba a alguien presumido, y maturrangos, es decir, malos jinetes. Eran vistos como personajes codiciosos e inmorales que se aprovechaban de los hijos del país. Al oponerse a estos europeos, a la vez, los paisanos sentían que continuaban la lucha por la independencia, en la que habían participado unos años antes. En ese contexto de tensión, los robos que sufrían los pulperos a manos de bandidos generaban simpatía entre la población rural. Pero además, todo este malestar tenía un problema de fondo: la transformación rural que hubo en los años anteriores a la aparición de la montonera de Benítez. Después de la independencia, la ganadería se había convertido en la principal actividad económica de la provincia de Buenos Aires y muchos hombres del comercio se volcaron a ella tratando de adquirir grandes extensiones de tierra. Los precios de las parcelas habían aumentado sin parar y con ellos subían también los arriendos que debían pagar los paisanos. En este contexto, los propietarios perseguían mucho más que antes a quienes ocupaban tierras ajenas. Por eso se multiplicaban los desalojos de familias, usando como argumento que eran tierras baldías. Benítez comprendió bien la situación y prometió que terminaría con ese abuso y con la obligación de pagar derechos por las tierras baldías. Es que desde la época colonial, los paisanos consideraban que una persona que vivía un tiempo largo en una tierra vacía a la que trabajaba, adquiría derechos sobre ella. El nuevo intento de los propietarios de desconocer esta costumbre y afianzar sus derechos generó entonces mucha resistencia. Pero desde la década de 1820,
las autoridades apoyaron firmemente las intenciones de esos grandes propietarios. De esta manera, la montonera de Benítez expresaba el descontento de los paisanos con las autoridades por considerar que estaban violando las costumbres aceptadas de acceso a los recursos. Pero el objetivo de Benítez era mayor que combatir a las autoridades locales y a los cajetillas de los pueblos. Se proponía marchar sobre la capital para derrocar al presidente unitario Bernardino Rivadavia y consagrar a Juan Manuel de Rosas como gobernador del campo. Los motivos eran varios, pero sobre todo tenían que ver con que en la campaña corría el rumor de que habría una leva general y que se enviaría al ejército a todos los hombres. La promesa de Benítez era además tentadora. Si triunfaban, habría un indulto general para todos los desertores. Rivadavia ejerció la presidencia entre febrero de 1826 y julio de 1827. Durante su gobierno, hizo aprobar una ley que convertía en capital a la ciudad de Buenos Aires y dividía el resto del territorio bonaerense en dos nuevas provincias. La ley fue rechazada por la oposición federal, dirigida por Manuel Dorrego, y por sectores propietarios encabezados por Juan Manuel de Rosas. Lo interesante es que en ese momento Rosas era un hombre de gran influencia en el mundo rural, pero no se había convertido todavía en el líder del federalismo provincial y tampoco planeaba rebelarse contra el gobierno unitario. Cipriano Benítez ni siquiera lo conocía personalmente. Entonces, es importante destacar que los montoneros adoptaron la identidad federal y pasaron a la acción política armada por su propia decisión. Tenían sus objetivos y lucharon por ellos. ¿Qué significó la montonera? En realidad, en este caso, fue un fenómeno efímero que no tuvo mayores trascendencias. Fueron derrotados, apresados, dispersados, fracasaron en sus objetivos. Pero quizás su significado esté en otro lugar y no en el triunfo inmediato. Y ese otro lugar me parece que puede verse muy claramente de dos maneras. Por un lado, porque no era, aunque no parezca, un fenómeno frecuente en Buenos Aires, las montoneras. Hasta ese momento las montoneras eran un fenómeno característico de la guerra que se estaba librando en el litoral, sobre todo en el actual Uruguay y las provincias de Entre Ríos y de Corrientes. Y ahora era una montonera protagonizada por campesinos de Buenos Aires, por labradores del campo de Buenos Aires que se alzaban contra el gobierno apelando a la guerra de montoneras. Y el otro faceta que muestra su significado es lo que de alguna manera anticipa, aunque sus protagonistas no lo sepan. 3 años después, una inmensa, generalizada y masiva sublevación de la población del campo de Buenos Aires se va a alzar contra el ejército comandado por Lavalle, que ha depuesto y fusilado al gobernador Dorrego, y en esa insurrección la forma característica y dominante de la sublevación va a ser la organización de montoneras. Y su significado va a ser decisivo. Son esas montoneras que se generalizan por todo el campo de Buenos Aires las que permiten la derrota de Lavalle, del ejército regular, el triunfo de Juan Manuel de Rosas y su llegada al gobierno y al poder hasta 1852. De alguna manera, entonces, esta efímera montonera anticipa por su contenido, sus objetivos y sobre todo por su forma de acción algo que poco después se va a convertir en decisivo y hará virar la historia de Buenos Aires y con ella de la Argentina. Pocos días después del ataque fallido a Luján, Cipriano Benítez fue apresado en la casa de un alcalde que le prometió refugio pero lo traicionó. La noche de Navidad fue trasladado a la capital, donde fue juzgado y condenado a muerte.
La pena se ejecutó en la mañana del 13 de enero de 1827 y el cuerpo de Cipriano permaneció colgado todo el día en la plaza de Luján a modo de escarmiento. Los restos del hombre que había desafiado el orden eran expuestos en el mismo lugar donde cometió su falta. Así, con esta ceremonia, los poderosos mostraban su dominación. La montonera de Benítez, al igual que otras montoneras que actuaron en distintas provincias a lo largo del siglo XIX, articuló la conflictividad social del campo con las luchas políticas de la época. La montonera se convirtió en una forma crucial de la participación política popular en ese país en construcción que era la Argentina.